Ustedes saben que la palabra pisco proviene de un vocablo quechua, ¿no? Piscu, pishku, hay varias excepciones, acuérdense que el quechua no tiene escritura, entonces ha pasado de generación en generación a través de la lengua, pero la palabra significa pájaro y es un vocablo quechua. Entonces, ya de por sí el nombre nos trae a una raíz sumamente peruana, ¿no? Si nos remontamos a la historia, he querido tratar de buscar lo más antiguo y me quisiera remontar a 1531, fíjense, donde en una ordenanza real, la corona española exige que cada barco, cada nave que partiera del viejo mundo al nuevo mundo, lleve algunos cultivos que preserven la tradición española. Dentro de ellos, las uvas y los olivos, ¿no? Fundamentalmente, no podría salir un barco si no salía con sarmientos de uva y sin olivos. No decía cuánto, pero tenía que llegar al nuevo mundo. Esos dos insumos muy consumidos por la dieta española, ¿no? Y básicamente era porque lo que daba la uva era el vino, que permitía la celebración de la misa y por lo tanto preservar la costumbre religiosa, y los olivos, que es un digamos, insumo muy consumido en la gastronomía española. Entonces, la idea es preservar las tradiciones y llevarlas hacia el nuevo mundo, ¿sí? Es entonces que uno de los investigadores que forma parte de la academia a quien represento, el ingeniero Guillermo Toro Liga, descubrió que los primeros viñedos en el Perú y probablemente en toda Sudamérica datan de 1539, entre 1539 y 41. El señor Hernando de Montenegro ya cultivaba uvas en una zona donde hoy día está la UNI, por ahí, por donde está la Universidad Nacional de Ingeniería, estuvieron los primeros viñedos. Y muy al ladito de Hernando de Montenegro, un segundo viticultor muy conocido fue Francisco Pizarro, que fue además alcalde de Lima, ¿no? Entonces, ya en 1539 habían viñedos en el Perú, específicamente en Lima. De ahí, por supuesto, se han, viajado a otras latitudes del país, como comentaba Julio y Sergio, han llegado a Ica y seguramente a otros estadios donde encontraron un suelo fértil y se han desarrollado plenamente. Pero ya en 1539 teníamos uvas en el Perú. Como les comentaba, una serie de cronistas ya hablaban en los 1600 de la producción de aguardiente, de la producción de uva en diferentes localidades del país. Hablaban de las maravillosas producciones en Ica, de las maravillosas producciones en Arequipa, de las maravillosas producciones más al sur y por supuesto de las rutas comerciales que tenía el aguardiente hacia donde se encontraban los mercados de consumo como Potosí, ¿no? Los mineros, siempre con recursos económicos a la mano y con sed, consumían bastante de nuestro aguardiente, y es por eso que ya hay datos importantes a lo largo de 1600. Hace muy poquito, y conversábamos con Julio antes de esta conferencia, otro ilustre miembro de la academia, el doctor Gonzalo Gutiérrez Reinel, que además ha sido canciller del Perú en muchas ciudades del mundo, en una reciente investigación identificó que en 1712 la declaración de carga de una nave que partió del puerto del Callao, que primero llegó a México y después iba a Guatemala, ya registraba dentro de sus declaraciones de productos al pisco, y ya llamaba a nuestra bebida como pisco. Entonces, los primeros que usaron el nombre de pisco no fuimos los productores, fueron los viajeros que tenían que identificar el producto de alguna manera. Entonces, estos viajeros que les comentaba yo, que han venido posterior a esta declaración que encontró el doctor Gutiérrez, ya es un documento formal y está registrado que el uso de la denominación de origen, perdón, de la palabra pisco para nuestro producto ya se usaba en documentos oficiales. Y después, por supuesto, una serie de viajeros a lo largo
de los 1800, como por ejemplo William Stevenson o Hugh Salvin o Henry Witt y otros muchos a lo largo de todo el siglo XIX, de todos los 1800, hacían referencia en sus viajes a que encontraban los europeos en ese entonces le llamaban brandy a los destilados de uva. Ya sabemos que hoy día el brandy y el pisco no son equivalentes por el paso de madera, pero en ese momento decían que era un brandy producido en el Perú y que era maravilloso. Todos los viajeros hablaban de pisco brandy, o sea, ya comenzaban a enlazar el nombre de pisco con nuestra bebida. Y ya en los tiempos modernos, digamos en los tiempos más modernos, fíjense ustedes que ya en 1896, o sea, hacia finales del siglo XIX, se firmó un acuerdo entre Lima y Francia, donde se reconocía una protección de marcas de acuerdo al origen. Fíjense desde dónde comienza más o menos a pensarse en la creación de algún tipo de protección de marcas en el Perú, ¿sí? Por supuesto que luego, y no voy a entrar al detalle porque no soy abogado y no conozco de legislación, pero sí veo que desde 1925 y seguro en los años siguientes, hasta antes del 90, se dictaron una serie de leyes, resoluciones, decretos, etcétera, que fomentaban la producción de pisco, es decir, exoneraciones tributarias, algunas restricciones al ingreso de destilados de caña, por ejemplo, a zonas de producción vitivinícola, algunas definiciones de lo que hoy constituyen el reglamento de la denominación de origen. Comenzaron a definirse cuáles eran las uvas pisqueras, cuáles eran los tipos de pisco. Los voy a pasar, digamos, rápidamente porque ahí van a ver todas las leyes que desde 1925 hasta que llegamos a los 90, donde ya se formalizó la denominación de origen, sirvieron como predecesores de lo que hoy es el reglamento, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que hay leyes que fomentan la producción, que dan beneficios tributarios, que comienzan a definir algunas características propias del proceso de elaboración de nuestro pisco. Todo lo anterior, todas las leyes anteriores, para dar origen a lo que hoy se conoce como el reglamento de la denominación de origen del pisco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La construcción de la denominación viene desde mediados del siglo XVI. Las uvas llegaron a Perú a mediados del siglo XVI. Han sucedido una serie de actividades que han permitido que la uva se arraigue en suelo peruano, que tenga características distintas a las uvas que crecen en otros terroirs, que crecen en otros sitios, que crecen en otros ámbitos geográficos. Se ha dado un proceso que se ha mantenido a lo largo de los años, una serie de eventos y de reconocimientos en los cuales el nombre de origen se ha ido asociando a nuestra bebida de bandera. No es un tema que se haya resuelto de la noche a la mañana, insisto, ¿no? Y no contentos con eso, hemos llevado esto a una formalización a través de un reglamento de la denominación de origen que junta dos elementos cruciales, y lo mencionó muy bien Sergio en su presentación, y son esa posibilidad de tener una zona geográfica protegida, delimitada, identificada plenamente, pero además, no solo eso, sino una forma, una parte de tradición, de historia, un componente humano que creo que al engranarse conforman lo que se constituye hoy día como una denominación de origen. No podría haber una denominación de origen sin una zona geográfica, sin duda, sin origen. Y tampoco podría haber una denominación de origen si no se preservan los elementos humanos de cómo se produce
la bebida en este caso, ¿no? Entonces, esa conjunción la hemos venido nosotros desarrollando los peruanos desde mediados del siglo XVI hasta hoy. Hoy día, yo siempre digo que hay dos pasiones que le encienden el alma a un peruano: el fútbol, donde nos va muy mal hoy día, y la otra es el pisco, donde nos tiene que ir muy bien. Entonces, lo que creo yo con esto es que es importante que identifiquemos que el pisco es historia, que el pisco es tradición, que el pisco es cultura, pero el pisco es un arraigo peruano desde sus orígenes, ¿no? Si nosotros algo sabemos hacer en el Perú es acriollar las cosas, recibir elementos de todas las partes del mundo y acomodarlas a nuestra cultura, a nuestra gastronomía, a lo que sabemos hacer. Esto ha sido 400 años de historia resumidos en creo que menos de 15 minutos. Normalmente cuando dicto conferencias de esto tenemos varios capítulos de la historia del pisco. Espero que con esto conozcamos un poquito más desde dónde llegaron las uvas, que no son americanas, son de origen eurásico, o sea, la zona de Europa y occidente de Asia, cómo las recogimos nosotros del suelo peruano, cómo hemos transitado a lo largo de todos estos más de 400 años en la evolución de nuestra bebida de bandera y de cómo se ha ido asociando el nombre a ella. Y claro, una conclusión natural era formalizarlo a través de alguna herramienta, como decía Sergio, jurídica que nos permita tener formalmente definida nuestra denominación de origen. Solo termino diciendo que las denominaciones de origen están diseñadas para distinguir productos. ¿Y por qué quisiéramos distinguir un producto? Porque es un producto que tiene condiciones especiales. Y por lo tanto, si es un producto con condiciones especiales, tiene que tener un valor por encima de un producto que no lo tenga. Tengamos cuidado cuando hablemos de pisco, tengamos cuidado cuando vendamos pisco y tengamos mucho más cuidado cuando lo compremos, ¿no? Muchos expertos dicen que tenemos una joya y no nos hemos dado cuenta. Si nos metiéramos un poquito en el proceso de elaboración, veríamos que el no agregarle agua, sino hacer una sola destilación, el usar 8 kilos de uva por litro, el no necesitar ninguna adicional para elevar las características organolépticas de nuestro destilado, lo hacen uno de los más finos del mundo. Espero que lo reconozcamos y que lo apreciemos. El consumo hoy día de pisco en el Perú a duras penas alcanza 1/3 de litro per cápita al año. Y eso que estoy siendo optimista. Yo creería que partamos porque los peruanos descubramos el pisco para después poder ofrecérselo al mundo de la mejor manera posible. Esta es la historia del pisco, estamos en el Perú, apreciémoslo y aplaudámoslo. Muchas gracias.